La paz del Señor Jesús. Una vez más expreso mi gratitud a Dios, al invisible, aquel que sirvo, al que es poder, al que es la vida, al que es todo, sobre todo. Gracias a Dios por haberme concedido entender la naturaleza divina de Dios. Una gran dicha y felicidad, porque anteriormente pensaba como solamente un ser humano y ahora pienso como un cristiano, de otra manera. No nací enseñado, porque no nacemos enseñados. Tuvimos que aprender, y gracias a Dios por esos maestros en Biblia que en mi camino se presentaron. Sin duda alguna fueron causa de crítica. Por no saber, les critiqué. Hablé palabras sin sentido y muchas cosas que no tenía necesidad de hablarlas. Pero por eso entendemos ahora cuando se nos dice a nosotros lo que nosotros decíamos. Hallamos siempre en este libro el valor que tiene la historia, el valor incalculable. ¿Cómo es posible que se hable de algo que existió hace tantos o cuantos años? También en el tiempo hay una terrible confusión, enorme con el tiempo. Por eso mismo se habla que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, pero los pasados, lo que ya pasaron. Esos tiempos de Dios son las dispensaciones del tiempo, que ha habido desde que Dios creó al primer hombre un tiempo y se acabó no el tiempo, sino las circunstancias a favor del hombre o en beneficio del hombre. Y luego comienza la otra. Esos son los tiempos perfectos de Dios. Lo que ha sucedido en el pasado, que no se ha pasado un día más ni un día menos, todo perfecto. Así de esa manera venía Cristo conforme a lo prometido, conforme al tiempo, para que las cosas fueran dadas a conocer que Dios tiene el control del tiempo, solamente Dios. ¿Cuántas veces se habrá repetido la historia de Noé? 1, 1000, 10,000, 100,000, millones, pues quién sabe, pero sí se ha repetido muchísimas veces. Y lo maravilloso del caso es que no solamente se ha repetido, digamos, por la diferencia humana, diferencia de lengua, diferencia de cultura, no. También los apóstoles se basaron en la historia. Ellos no vivieron en ese tiempo, pero ellos se dieron cuenta que la historia era el pilar de lo que ahora ellos predicaban. Y no se dejó pasar nada porque sí, no. Todo fue ajustado y todo eslabonaba perfectamente bien con la historia. De manera que el hermano y hermana que ya conoce un poco la historia, les sirve para formalizar su presente en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque a un lado del reino de los cielos va el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Va imitando las cosas de Dios, va predicando, va con la Biblia, en fin. Es algo tan bonito entender el lenguaje de Cristo que capacita al hermano y a la hermana, porque el lenguaje del enemigo es perturbador. Es casi igual, parecido, pero jamás igual. De manera que al no entender eso, pudiéramos llegar nosotros a pensar que estamos auténticos, que somos verdaderos, que tenemos la verdad a flor de labio, pero resulta que no es así. De manera que pudiéramos llegar a perder un tiempo regular de nuestra vida y, de ser posible, toda la vida en la tierra, creyendo algo que no debíamos de haber creído. Pero al escuchar la verdad que se predica,
mediante este libro empieza a haber unas discordias de carácter espiritual en nuestra mente, porque ese es el área principal de la vida cristiana, la mente del humano. En vista de que el enemigo de Dios trabaja por la mente humana la controla, le hace pensar al hombre lo que no es, le hace pensar lo que no siente, etcétera, un montón de cosas. Pero en realidad nosotros nos apegamos al libro y el libro habla por sí mismo, pero el libro habla con el que se ajusta a la enseñanza del libro, de manera que la palabra de Dios es verdad, pero no en boca de todos los predicadores. No es así. ¿Por qué? Porque aquel que le quite se hace culpable de un gran juicio, y el que le ponga también. Entonces tenemos que enseñar lo que la Biblia dice. Acá en el capítulo 6, que hemos estado usando también del Génesis para enseñar o compartir un poquito la terrible desgracia que vivió el ser humano cuando no creyeron a Dios. De manera que hubo aquel varón llamado Noé que predicaba 120 años, predicó más 7 días. 120 años más 7 días predicó y predicó. Arrepiéntanse, apártense del mal, porque va a llover agua del cielo. Y era tan difícil creer eso porque nunca llovía. No había agua destilada por las nubes que ahora conocemos nosotros. Antes, en el mundo antiguo, no había eso. Entonces era tan complicado creerle a Noé, donde nunca había llovido. Entonces para ellos era una locura. Y claro, lo expresaban y decían: loco está Noé. Porque él les decía: va a llover 40 días y 40 noches, si no se arrepienten. Mas sin embargo ellos dijeron nada. No, estos hasta gritar le podían: cállate, si no te creemos. Ya no hables, no prediques, y nosotros nunca te vamos a creer. Lo mismo que dicen algunos ahora. Yo tengo mi religión y sé en quién he creído, igualitos que los del mundo antediluviano. Yo tengo mi religión y sé en quién he creído. En Cristo no. Han creído en cosas que han oído de otra gente, ¿no? Bueno, de los mismos humanos, débiles y también mortales. Pero sí, hay una capacidad mental poderosa, porque la mente es muy poderosa. Tiene capacidades, cualidades y todo lo que el ser humano puede desarrollar. Vemos aquí finalmente en ese pasaje histórico de Génesis 6, del 1 al 8, y hallamos en el final acá, del verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así dice, pero Noé halló gracia. Eso da a entender que el poder de Dios, la misericordia de Dios fue a favor de Noé al hallar gracia ante los ojos de Jehová y recibir la cobertura, recibir la salvación, el elemento, el arca, donde él podía escapar del juicio mundial, De manera que solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras, que no menciona la escritura sus nombres, pero ahí aparecen como 3 nueras de este varón llamado Noé. La historia ahí está y no se detiene, la historia continúa y se deja ver lo que aquel hombre hacía enseguida después de ese beneficio de parte de Dios de que él fuera salvo y que pudiera ver Noé lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque en realidad todos aquellos, cuando sí empezaron a ver las gotitas y las cataratas de los cielos que se abrieron y las fuentes del abismo vertieron agua, empezaron a gritar: Noé, ábrenos la puerta, tío Noé. Bueno, ya eso de tío Noé no dice, pero decía: Noé, ábrenos la puerta y ya no dudaremos. Era la expresión de ellos.
Pero resulta que cuando ya estaba todo concluido, en la última ventanita que quedaba para entrar el arca, fue Dios el que la cerró, no fue Noé. Y eso le gritaba a él: no te puedo abrir la puerta porque no fui yo el que la cerró, fue Dios el que la cerró. Entonces, aunque él hubiera querido abrirle la puerta a alguien, no podía, porque la puerta no la cerró él. Porque si él hubiera sido, posiblemente le abre la puerta a alguno que se está colgando de aquella arca enorme de tamaño para escapar de la inundación. Pero no fue posible. ¿Por qué? Porque estaba determinado en Dios un tiempo. ¿Cuánto? 120 años. Yo creo que en este tiempo no hay gente que viva 120. Y sí lo hay, pero es muy esporádico, muy casual que viva una persona 120 años. Más sin embargo, antes vivían bastante tiempo. Desconocemos algunas razones por qué, pero pues aquí está escrito que vivían hasta 900 años y pues gloria a Dios por eso. Aquí llegar a 90 es una reliquia, más o menos. Pero entonces hallamos que un apóstol de Jesucristo usó la historia, que fue el apóstol Pedro, en el capítulo 3, usó la historia, hablándole a los creyentes de la iglesia de la gracia, aquella que tiene identidad, aquella que tiene nombre, aquella que se identifica por un nombre. Ese nombre es el nombre de la iglesia, el nombre es Jesucristo, y la iglesia verdadera tiene ese nombre. ¿Dónde? En el rótulo afuera, no, en nada de eso. Vamos a ver entonces en qué lleva el nombre esta bendita iglesia del Señor en la redondez de la tierra. Por cierto, escasos uno por acá, otro por allá. No es el conglomerado, sino que es la calidad de gente, porque ha sido escogida por Dios. Dice aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto ya nos habla de la muerte de Jesús, que tuvo que atravesar por la muerte para darnos vida a nosotros. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos vida, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos identidad, no tuviéramos nada que nos favorezca. Pero aquí enseña la Escritura que muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué da a entender esto? Que en realidad su carne murió, pero Él no. Su carne murió, pero Cristo no. Su alma no, su ser espiritual no. Porque el ser espiritual es de duradera, es eternal. El alma del ser humano, en este caso, aunque no sea Cristo Jesús, es de duración eternal. El alma mía es para una eternidad y el alma suya también. Así que por esa causa hay una gran batalla, una gran lucha. El enemigo sabe que el alma es inmortal y por eso se lo quiere llevar al infierno, el lugar que le corresponde a él. Tiene aquí apóstoles, ministros, discípulos, tiene gentíos, pero muchísimos que predican, que hacen y deshacen, y son servidores de Satanás, que el Señor los reprenda. Por esa razón es que la palabra es la única defensa, la única arma de poder que liberta, que levanta, que enseña, que guía, que nutre el espíritu, el alma del ser humano que ha dicho que ha creído en el Señor. Y aquí Pedro está diciendo, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. También sigue diciendo, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí sí nos metemos en una parte, pues claro, espiritual, no es literal. En ese espíritu vivificado fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quiénes? El verso número 20, estamos leyendo primera de Pedro 3, versículo 18, vamos por el número 20. Porque los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Ahí está Pedro el apóstol recordando, reviviendo la historia que se había vivido en el tiempo pasado. Aquí está. De manera que el lector ahora dice, bueno, ¿y esas pocas personas quiénes fueron? Allá con Noé, la descendencia de la familia de Noé. Y entonces es necesario elaborar aquello con esto. Pero mire usted la figura, la figuración, la similitud que aquí enseña. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Miren nomás. Allá Noé fue salvo por el arca y el agua nomás lo mecía, el agua nomás lo encaminaba, el agua nada más lo hacía flotar. Pero en realidad a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde a esto, ¿qué es esto? A la salvación. Dice nos, N-O-S, nos salva. Porque hay hermanitos por ahí que andan predicando que no necesita bautizarse el ser humano para ser salvo. Qué equivocaditos están, no han leído la historia, no han compaginado la historia, no han eslabonado la historia. Aquí dice Pedro que sí, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. La salvación es independiente de la carne, porque sigue diciendo, miren, de esta manera, a los creyentes, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, dando a entender que el ser humano entendido, el que ha creído, el que ha obedecido, va al bautismo en el nombre de Jesucristo, eso lo salva, pero su carne sigue siendo carne. No tendrá perfección en la carne, solamente en el espíritu y en el entendimiento. En el entendimiento hay y existe la perfección, menos en la carne. La carne sigue siendo víctima de pasiones, de deseos, víctima de coraje, víctima de cuanta cosa. Por eso tiene el creyente que orar, que ayunar, que leer, que congregarse periódicamente para irle ganando la batalla a la carne misma. Porque si no lo hace así, la carne lo dominaría, lo tendría siempre bajo en ánimo, siempre bajo en conocimiento, porque la carne es tendenciosa. La carne humana es de lo peor en ese sentido espiritual. Pero dice acá, el final, dice, hablando de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es la clave de esta bendición. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto me deja en claro a mí que aquel varón llamado Jesús de Nazaret subió al infinito y la diestra es el poder. El poder es la diestra. No voy a pensar que la manita izquierda, mano derecha, porque Dios no tiene mano derecha ni mano izquierda. Dios es espíritu. La diestra se llama el poder. Y solo Cristo subió con su cuerpo que resucitó y a él están sujetos potestades, autoridades, ángeles, arcángeles, querubines, todo lo celestial está sujeto a mi Señor al que yo sirvo. Por eso es que lo sirvo a él, porque no hay otro, ni en el cielo, ni en la tierra, para poderle dar un crédito, siquiera un símil, una similitud de lo que Cristo es. Entonces es el que le recomendamos en el nombre de Jesús, esperando que Dios en su bondad infinita pues le comunique su palabra al alma directamente, que sea Dios el que su maestro, su guía, como lo es para conmigo, para con nosotros, para con mis hermanos, para con los jóvenes, los ancianos, aquellos a quienes yo predico la palabra casi todos los días. Así que hermano, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, estoy contento, muy agradecido y que pase buena noche, la paz de Cristo.